Es necesario revisar el acuerdo del punto quinto de La Habana. El acuerdo del punto quinto de La Habana es el punto que se denominó de víctimas, y allí se describe cómo el gobierno y la FARC acuerdan crear un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Dentro de ese sistema, que lo integran 5 entidades o entes más bien: el ente de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda, la Justicia Transicional, el esquema de no repetición. Dentro de ese esquema hay que prestar especial atención a 2 aspectos: la Comisión de Verdad, Justicia, no repetición, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En este acuerdo, y como es el acuerdo de víctimas, se crea la Comisión de la Verdad, una comisión integrada por 9 magistrados. Dice cómo se van a crear. Bueno, esta comisión va a recibir toda la información de las partes, de quienes van a hablar sobre la verdad de lo que ocurrió con las víctimas, con las personas. La investigación es eminente humanitaria. Allí va a haber entonces mucha información. Es necesario que la comisión tenga un brazo investigativo forense, porque las delaciones que se hagan, las confesiones que se hagan sobre muchos hechos de violencia que deben terminar en el reconocimiento de víctimas, en la identificación de víctimas dentro y fuera del conflicto, requiere que esas delaciones, esas verdades que se confiesan, sea posible investigarlas desde el punto de vista forense. De tal manera que la comisión necesita un soporte científico que se lo puede dar el Instituto de Medicina Legal. Por ejemplo, la comisión va a conocer hechos de desplazamiento, de reclutamiento, de violencia sexual, hechos posiblemente de tratos crueles, inhumanos y degradantes, o de tortura. De tal manera que la comisión no solamente se quedará con el relato hecho por las personas que lleguen allí a la comisión a hablar sobre esos hechos, sino que deberá investigar esos hechos, investigar el delito sexual, investigar el aborto provocado, investigar si hay tratos crueles, inhumanos o degradantes, investigar violencia a niños, niñas, investigar la parte de mujer, la parte de género, sobre todo porque en este acuerdo, en este punto 5, el enfoque es de diversidad. Hay un enfoque muy fuerte de diversidad en las víctimas, y la diversidad reflejada a la afectación a comunidades indígenas, comunidades raizales, negros, palenqueros, mujer, niños, niñas, defensores de derechos humanos, etc. Entonces, como es un enfoque diferencial, todo esto que llegue a conocimiento de la comisión deberá constituir la base para la investigación forense. De tal manera que allí el Instituto de Medicina Legal le puede prestar un fuerte servicio a la Comisión de la Verdad. Va a ser una investigación eminentemente humanitaria, es decir, no judicial. Porque esa investigación que nace como humanitaria puede llegar a develar hechos graves, hechos de graves violación a los derechos humanos, hechos que puedan constituirse en situaciones no amnistiables o que la comisión no las pueda seguir investigando porque son hechos de lesa humanidad o situaciones que ya la justicia ordinaria las viene conociendo. De tal manera que frente a esos hechos que se inician con una investigación humanitaria,
que deben tener una investigación forense, pero una investigación forense estructurada, una investigación forense que aplique criterios de calidad y procedimientos y procesos internacionales. Una investigación que aplicada desde ese momento pueda ser totalmente confiable para la investigación judicial si es que se llegase el caso de pasar esos hechos de esa justicia transicional a la justicia ordinaria. Y esa unidad de búsqueda se crea para abordar un tema muy delicado de esta guerra de más de 50 años, que es la desaparición, en todas sus variedades, pero especialmente la desaparición forzada. Entonces se crea una unidad con un fuerte compromiso, y es integrar a las víctimas en todos los procesos de averiguación, de ubicación, de recuperación de los cuerpos, de análisis de los cuerpos, de identificación de los cuerpos y finalmente la entrega a los familiares. Entonces la unidad va a tener un componente investigativo y un componente forense. El instituto está capacitado para otorgarle ese componente forense a la unidad, para hacer el brazo fuerte de investigación forense en la unidad de búsqueda. Tenemos una experiencia de 102 años, tenemos personal capacitado, tenemos los laboratorios, los procedimientos totalmente acreditados en todos los campos. Además, los expertos certificados internacionalmente, de tal manera que no se arranca de cero, se tiene ya un bagaje, un conocimiento previo. Así las cosas, el instituto participaría activamente tanto de la Comisión de la Verdad como de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El Instituto de Medicina Legal desde el año 2007 desarrolló un software para integrar la información, porque el gran riesgo que se tiene una vez se ponga en marcha todos estos acuerdos logrados en La Habana, el gran riesgo es que se empiece a producir información, pero no se sepa manejar información, no se sepa administrar la información, canalizar, clasificar la información y sobre todo sistematizarla. El instituto en este campo ha desarrollado un software en asocio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que integra toda la información de las personas desaparecidas, información que aportan los familiares de todas las personas desaparecidas, integra toda la información que aporta el conocimiento forense proveniente de la Fiscalía, del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Policía en todas sus actividades que pueda desarrollar, y el conocimiento forense que aporta el instituto. De tal manera que el software se alimenta con todo eso. Y lo más importante es que ese conocimiento está integrado de tal manera que el conocimiento dado por los familiares, por las familias de los desaparecidos, que aportan radiografías, que aportan fotografías, que aportan elementos, y el conocimiento que se obtiene desde el punto de vista forense, desde la necropsia, desde un hueso, desde un cadáver en periodo de putrefacción, el conocimiento de las huellas dactilares, del perfil de ADN, todo ese conocimiento lo integra en uno. Es un sistema integrador, se llama CIRDEC. Este aplicativo está a dominio público y lo pueden bajar visitando nuestra página web www.medicinalegal.gov.co. En el icono de desaparecidos bajan el aplicativo, escriben la dirección electrónica en el celular, y después en la parte superior de la página le dice si la quieren tener en su aplicativo, le dice que sí y se lo instala. Todo el mundo lo puede tener. Entonces fíjense lo que es el manejo de la información, porque de no ser así, este proceso de paz tendría un gran lastre, que es que no haría memoria.
Para que nosotros lleguemos a una reconciliación, se requiere no solamente que haya verdad, sino que la verdad sea pública. Este elemento es un elemento que le va a dar la mayor solidez a la búsqueda de las personas desaparecidas, porque el banco se alimenta con una serie de perfiles, un archivo de perfiles genéticos dados por los familiares y un archivo de perfiles genéticos logrados de los cadáveres que hemos recuperado y que están sin identificar, están en condición de no identificarse. El banco cruza, como cualquier banco, cruza eso. Si el banco se asocia al cruce que tenemos de CIRDEG y que nos da la información que obtenemos del cadáver, de cómo murió, de la edad, todo esto, y de las condiciones de las lesiones, y que los cruzamos con los antecedentes de las víctimas, pues en resumidas cuentas lo que tenemos es un sistema integrado muy fuerte que el Instituto de Medicina Legal pone a disposición para que demos resultado a las víctimas. En este sentido, Colombia, cuando hace ese acuerdo, lo hace a sabiendas de que no parte de cero. No nos vamos a inventar la rueda en este punto quinto. Lo único que necesitamos es reforzar esas instituciones, apoyarlas, porque esa es su función. El reto es tan grande como lo siguiente. Miren ustedes, tenemos nosotros un registro desde 1938 de más o menos 114.000 desaparecidos en Colombia. De ese registro, si nosotros descontamos los que ya han aparecido y los que ya hemos recuperado, los cuerpos que hemos recuperado, a este momento quedan algo más de 84.000 desaparecidos, de los cuales 23.000 tienen características de desaparición forzada. Cuerpos que están en cualquier parte de Colombia, con muchos años, no sabemos, los registros los tenemos desde el año 38, nosotros hemos tenido cuerpos hasta de 52 años de antigüedad, en todas las partes de Colombia. Ahora, imaginémonos que en promedio, ahora Colombia, los organismos forenses como policía, los laboratorios forenses de la policía, el cuerpo técnico de investigación y medicina legal, por año, piensen ustedes que analizamos cerca de 1.000 cuerpos por año. Pero con esto, pensemos que el gobierno nos apoya y logramos aumentar y duplicar eso, y que lo hiciéramos por 2.000 al año. Que eso es una cifra muy alta, muy alta. Pero imaginemos que estamos en un momento de que vamos a darle toda la prioridad. Eso significaría que para encontrar los 84.000 necesitamos 40 años. Pero resulta que el fenómeno de la desaparición es un fenómeno que asociado tiene el miedo. Cuando una persona la desaparece, a quienes lo rodean, quienes son cercanos a él, les rodea el miedo. ¿Y eso qué significa? Que hay un gran subregistro de la desaparición. Estos datos no reflejan la realidad del país, porque la desaparición tiene esa connotación, el miedo, la impunidad, eso está asociado, ¿no? De tal manera, y eso lo estamos viendo cuando nosotros vamos a un cementerio donde tenemos documentados 20 o 30 y encontramos 110. Entonces, ¿qué significa? Que hay muchos más de los que conocemos. ¿Por qué? Porque muchos de los desaparecidos han sido inhumados sin que nadie se entere. Entonces, ya no iríamos 40 años, ya iríamos más. El instituto viene dándole algunas fórmulas de solución que yo he podido tramitar ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, he hablado de este tema, ante el Departamento Nacional de Planeación,
ante los organismos consultores que trabajan en este momento para el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Postconflicto, en el sentido de que tenemos que fortalecernos. En este momento el Instituto está adelantando con todos los organismos que hablan del tema forense, desde entidades del Estado, como la academia, ONGs y las víctimas, unos estándares mínimos, unos criterios mínimos de actuación en las ciencias forenses, unos estándares mínimos en patología, unos estándares mínimos en antropología, unos estándares mínimos en odontología forense y unos estándares mínimos en genética forense. Porque en este trabajo nos vamos a tener que unir todas las fuerzas forenses de Colombia, garantizando que para las familias, garantizando procedimientos serios, procedimientos que lleven a la verdad. Esto solo no lo podemos hacer. Aquí tenemos que recibir el apoyo fuerte del gobierno de todos los niveles, del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y municipales.